A ver, hijos de puta. Que ya regrese, y el gilipollas de Videos Comedia 1999 se está tardando en el baño. Así que yo mejor comienzo el video. Y si alguno se enoja les meteré la escopeta en el culo. Bueno, comencemos con la primer leyenda pedida por el usuario Insam. La leyenda se llama Blind Maiden. Son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada http://3blindmaiden.com/ doncella ciega en español. Muchos dicen que es cierto, mientras que otros dicen que es solo una leyenda urbana, nada de lo que temer, y quizá tengan razón, pero de no ser así, nos encontraremos ante un espectáculo macabro que nos guía a la conclusión que no existe un límite para el horror o la locura. Normalmente, si pretendes acceder a ella, por más que lo intentes, tu explorador no te lo permitirá y aparecerá otras cosas con el fin de desollarte, pero si realmente deseas acceder, primero deberás cumplir 3 condiciones. Encontrarte completamente solo, hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna y tener apagadas todas las luces de la casa. Entonces, solo entonces, se te permitirá el acceso. Una vez dentro se te presentarán los mayores horrores representados en imágenes, y tras este impactante viaje sin necesidad de que nadie te explique nada, comprenderás, como dice el eslogan de presentación de la terrible página, que estás ante la experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus 5 sentidos y poner especial cuidado en no cliquear, ni por error, el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses, sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que, antes que tú, osaron, tal vez incrédulos, tal vez curiosos, a probar esta experiencia. Pero, ¿qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror, observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas cómo ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras. Te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas, entonces sentirás su presencia detrás de ti. Te girarás, no pudiéndolo soportar más, y lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. Como he dicho al principio, a mí no me consta que sea verdad, y sinceramente, no pienso comprobarlo. Sí, lo reconozco, me da mucho miedo, pero yo les paso el reto a ustedes. ¿Te atreves a comprobarlo? ¿Se trata de una leyenda urbana, un montaje o algo mucho más terrible? Hola. Lamento la tardanza, es que estaba en el baño, pero ya estoy aquí. En si les traemos más leyendas urbanas de la internet, les avisamos que lamentablemente la chica que apareció en el video anterior renunció, pero al menos el Superpollo y Naruto 17 seguirán ayudando en el canal. Bueno, vayamos con la siguiente leyenda. La siguiente leyenda se llama Gorefield. ¿Qué es? Gorefield es una criatura inspirada en el gato naranja de las tiras cómicas, Garfield, con la diferencia de que Gorefield es mucho peor. Su nombre es una combinación entre las palabras Gore y Garfield. La primera aparición de Gorefield fue en 2013, cuando un fan de Garfield hizo un cómic cuya trama se supone debía ser graciosa. En el cómic, John ve su casa de un aspecto extraño, hasta que llega a la cocina y se da cuenta de que Garfield se había comido toda la casa y sus muebles. Aunque el cómic debía dar risa, muchos se perturbaron con el aspecto final de Garfield. Desde ahí muchos dibujaron en Reddit sus versiones del personaje. Luego la página ficticia SCP hizo una entrada llamada SCP-3116 en la que se contaba sobre una entidad que iba disfrazada de Garfield. Su disfraz estaba hecho de piel de gatos reales y se manifestaba cada que alguien arruinara la franquicia de Garfield. Tras tantos dibujos, un usuario de Reddit publicó versiones aún más monstruosas del gato, mostrando su cabeza extremadamente deforme y su cuerpo cambiaba constantemente en las ilustraciones. Podía ser un gusano, una araña, ambas cosas, e incluso podía ser una cabeza con alas. Cada ilustración venía acompañada de textos como, quiero lasaña o las balas no funcionan. Luego de una supuesta historia de un juego aterrador de Garfield, el canal de YouTube, Lumpy Touch, hizo una animación con el monstruo que relataba todos los acontecimientos del supuesto juego aterrador para la Game Boy, acompañada de los diseños de Reddit del usuario antes mencionado. Tras la animación, el mismo canal hizo otra animación titulada Gorefield. En esta se ve a Odie caminando feliz, mientras el gato deforme y monstruoso lo seguía. Aquí se dio a conocer por primera vez el nombre del personaje es Gorefield.
Origen. Aunque realmente el origen de Garfield ya fue contado como algo que los fans hicieron para arruinar a Garfield, en el universo de esta criatura no se sabe cómo se originó, algunos piensan que Garfield es Garfield, el cual mutó tras un experimento, otros dicen que Garfield siempre fue ese monstruo y que tras quedar sin lasaña, enloqueció y se hizo malvado. Meses después de la animación de Lumpy Touch, fue sacado un juego a modo de píxeles llamado Lasagna Boy, en este, se juega con un repartidor de lasaña que es capturado por el gato monstruoso, tras hacer que el piano le caiga encima, el resto del juego solo es hacer lo mismo con monstruos que no tienen nada de importancia en el juego, en un momento del juego se llegará con un científico que le contará al repartidor que ordenó la lasaña para calmar a su gato, que cada vez que no tenga lasaña por mucho tiempo se hará monstruoso, al final el científico muere por una de sus creaciones y el repartidor sale del laboratorio. Se presume que a partir de ahí, Garfield escapó y terminó en casa de Jon y Odie. Hechos reales. Antes de las apariciones de Garfield antes mencionada, el personaje era llamado Creepy Garfield y algunas apariciones sobresalen de las otras ya mencionadas, una de estas se trata de los misteriosos teléfonos de Garfield que se encontraban tirados en diferentes playas de Francia, otra de ellas sería la tira cómica que Jim Davis creó para la noche de brujas, en la que se ve a Garfield solo en su casa abandonada y que todo lo vivido con Jon y Odie fue nada más una alucinación del gato que pasaba hambre. Otra aparición destacada del personaje se trata del canal de YouTube, Lasagna Cat, el cual se dedica a mostrar una versión actuada de las tiras cómicas de Garfield que solían aparecer en los periódicos antes de la salida de la serie de Garfield y sus amigos. Al final de cada actuación se muestra la tira cómica original y de inmediato comienza un video musical con imágenes sangrientas, bizarras y grotescas, casi tan parecido a los vídeos de Don Tugme y Mescared. Pero de todas estas apariciones, la más destacada es el juego de Garfield para la Game Boy que nunca vio la luz. Garfield Game Boy. El juego de Garfield de la Game Boy es la primera vez que Garfield aparece oficialmente. En el juego se comienza con un edificio, el Instituto Muncie para enfermos mentales. Quien jugaba el juego solo tenía permitido elegir la puerta de en medio del pasillo que salía a continuación, y luego de elegir la puerta, Lyman, el antiguo dueño de Odie, según quien jugó el juego él no reconocía quién era, no paraba de gritar sobre que algo malo pasaría. En la pared de la habitación acolchada en donde estaba Lyman, se leían las frases: quiero lasaña, las balas no funcionan y por último, una cabeza de gato con alas de murciélago. Luego de que la pantalla se ponga en negro, un Garfield mutante lanza un screamer en pantalla, luego se ve que se está en casa de Jon y Odie miraba feliz por la ventana cuando un gusano con dientes aparece por detrás, atacándolo. Tras unos segundos de pantalla en negro, Jon aparece escondido tras el televisor y una versión de Garfield monstruosa le dice que lo podía oler. Liz, quien decía que si recolectaba huesos podría hacer una vacuna para Odie, no era tarde para salvarlo. Tras recoger huesos el Garfield mutante vuelve y le dice a Jon que quiere lasaña. Jon vuelve a correr y se encuentra con Nermal, quien trabajaba para el gobierno y que necesitaba una muestra de la sangre de Garfield. Jon le dispara a Garfield en el ojo y él aparece diciendo que las balas no funcionaban con él. Tras volver a correr Garfield se disfraza de un gato inofensivo, pero Jon no tarda en darse cuenta que era el Garfield monstruo. Jon le arroja gasolina encima pero Garfield le arranca la mano. Jon usa luego la vela para quemar a Garfield y todo acaba por explotar. Jon sale de los escombros demacrado junto a Garfield monstruo, quien dice que el mundo se acabaría. Tras los créditos, una bomba cae sobre Garfield y Jon, pero fue inútil, ambos sobrevivieron. Tras un sonido de latido, Garfield dice que mantendría a Jon a salvo. La cabeza de Garfield al final sale volando con alas detrás el final del juego. El jugador de la historia dice que apenas recuerda haber jugado 10 minutos, pero la pantalla y el reloj decían que habían pasado casi 2 horas después de comenzar a jugar. Tras la historia contada sobre el juego perdido de Garfield, Lumpy Touch se basó en esta historia y en las ilustraciones de Reddit para crear la tan conocida animación en pixel art. Hola a todos los frikis de YouTube, soy Naruto17 Loquenderonina. En sí, como andaba desocupado tras regresar a Locuendo en mi nuevo canal, volví a ayudar a Videos Comedia 1999 en su nuevo video. Bueno, vayamos con la siguiente leyenda urbana llamada Teke Teke. Teke Teke es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y ser cortada por la mitad. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas.
Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viendo la que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Desde ese día, ella pena cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. Se dice que ronda por las noches, en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque-teque como sonido y va cortando con su guadaña a la gente. Ella es también conocida como knock-knock de nuevo, el sonido que hace al golpear los codos con el suelo, o la niña que se mueve con los codos. Hay una historia sobre un joven que salía tarde de la escuela, cuando escuchó un ruido detrás de él. Cuando miró hacia atrás, observó una hermosa muchacha sentada en una ventana. La niña tenía los brazos apoyados en el alféizar de la ventana y estaba mirándole. Se preguntó por qué estaba allí, ya que era una escuela exclusivamente para varones. Cuando la chica se dio cuenta que éste la miraba, sonrió, y de repente, saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. El muchacho se dio cuenta con horror, que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo haciendo un espeluznante tec-tec-tec-tec-tec. El muchacho se llenó de terror y repulsión. Trató de correr, pero por el miedo quedó congelado y no se pudo mover. En cuestión de segundos, la niña estaba encima de él, sacó su guadaña y lo cortó por la mitad, para convertirlo en uno de los suyos. La policía llegó al lugar a la mañana siguiente, encontraron restos del chico, y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Muy semejante a la leyenda del teque-teque, es la leyenda de Kazima Reiko, una chica que también murió pisada por un tren, aunque no fue dividida en dos sino que simplemente perdió sus dos piernas. Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas, toca la puerta y pregunta al ocupante que dónde están sus piernas. Kazima espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meishin, y que fue ella misma quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kazima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Desde otro ángulo muy diferente, esta leyenda, al igual que la de Kazima Reiko, constituye una proyección simbólica, a nivel de las tradiciones orales, del miedo a sufrir una muerte particularmente terrible. De allí que, tanto el teque-teque como Kazima, no se contentan con aterrorizar sino que buscan hacer que otros mueran de la misma manera, aunque estas situaciones, como bien puede intuirse, están vinculadas a una tendencia cultural que ha atravesado diversas épocas y lugares, la tendencia a percibir a los fantasmas como entes malignos. De todas formas, estas sencillas explicaciones no invalidan la posibilidad de que algunas víctimas de trenes japonesas hayan quedado partidas por la mitad y posteriormente hayan penado. Así que, si el lector va algún día a Japón, será mejor que no ande solo de noche en las estaciones de tren, porque podría haber algún fantasma partido arrastrándose y, si está cerca de las vías del tren, el susto podría ser suficiente para hacerlo caer y convertirse en un teque-teque más. Se dice que los niños que juegan en el atardecer y pierden la noción del tiempo, ya están en peligro de padecer la presencia de este extraño ente. La siguiente leyenda se llama Amityville. Uno de los casos más perturbadores que registra la historia es el ocurrido en la localidad de Amityville, en Estados Unidos, donde una familia fue literalmente expulsada de su vivienda por entes de naturaleza desconocida, y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de volver a habitar esta casa. Los protagonistas del caso nunca quisieron hablar de lo que realmente ocurría en esa casa, hasta que hace algunos años dieron una entrevista a un programa periodístico en Estados Unidos, donde revelaron solo parte de la espeluznante experiencia que les tocó vivir en la casa de Amityville. En horas de la madrugada del día 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor, 17 años, del entonces feliz clan, Ronald Redfeo, asesinó a toda la familia incluyendo padres y hermanos con un rifle, dejando 6 cadáveres en cuestión de segundos, pero también ha habido un suicidio entre uno de ellos. La investigación comenzó y nadie tenía una mínima pista sobre de quién sospechar, hasta que un detective, mientras pensaba posibles hipótesis, encontró recorriendo la casa una caja con balas del arma homicida. Los motivos que se pensaban en ese momento eran varios, e incluían por ejemplo que el menor había robado a su abuelo, alegando que solía tener un comportamiento extraño.
Luego de horas de interrogación, finalmente DeFeo confesó y le condenaron a 25 años de prisión. Él sostenía que actuó impulsado por las voces que vivían en la casa y lo atormentaban. Un año después del juicio contra Ronald, una nueva familia se mudó a esta casa de Ocean Avenue, los Lutz. Después de pagar dólares americanos 80.000 por ella, la familia dijo que vivió unos 28 días en compañía de fenómenos paranormales que pusieron en peligro su vida. Asustados, huyeron sin sus pertenencias para nunca más volver. Desde los Lutz, la casa ha ido pasando de dueño en dueño y ninguno de ellos ha confesado haber vivido nada parecido. Por esto, la veracidad de la historia se ha puesto en duda, sin impedir que se considere el edificio como una de las casas embrujadas más populares del folclore estadounidense. Luego de 2 años de esa tragedia de los DeFeos, han habido casos de suicidios entre los que vivieron en la casa, no han hallado los cuerpos y ni siquiera las armas homicidas y siguen en investigación. Dentro del cobertizo de la casa mansión, se oyen gritos de la noche a la mañana, y también se dice que si entras al cobertizo, justo a las 2 exactas, la niñita de DeFeo se te aparece, queriendo que asesines a toda tu familia. Curiosidades. Se dice que el cuerpo de la niña de DeFeo se encuentra sepultada debajo de la casa, y su espíritu tumba en su muñeca de juguete. Hay una película de esta casa, pero no se crea mucho, esto es verdad. Muchos dicen que, mientras estás en la casa, se escuchan ruidos y comienzas a sentir que alguien te observa detrás de ti. ¿Se acuerdan de la niñita que se quería tirar desde el techo, en la película? Es la misma forma en que uno de los DeFeos murió. La siguiente leyenda se llama Edward Mordrake. La historia de Edward Mordrake, o Mordrake según otras fuentes, es una de las más extrañas y enigmáticas de la medicina moderna. Edward nació en Inglaterra en el siglo XIX y se cuenta que su familia era una de las más ricas de la región. Su padre estaba especialmente ilusionado con su nacimiento ya que ansiaba tener un heredero varón que pudiera continuar con la tradición familiar, ya que anteriormente había tenido 2 hijas. Pero la suerte no estuvo de parte de la familia Mordrake ya que, a pesar de que Edward era un niño, tal y como siempre habían soñado, había algo insólito y escalofriante en el recién nacido. En su nuca podía apreciarse una segunda cara de menor tamaño y distintos rasgos a la original. Con el tiempo el rostro posterior empezó a revelar su diabólica naturaleza, ya que aunque era incapaz de hablar o comer, se podía observar cómo sonreía cada vez que Edward lloraba o sentía dolor. Además, seguía con los ojos a las personas que pasaban por detrás de Edward y movía los labios como si estuviera hablando, aunque no emitía ningún sonido, al menos ninguno que pudiera escuchar otra persona que no fuera Edward. Su insólita maldición llevó a Edward a recluirse en su habitación, no permitiendo que nadie pudiera verle, ni siquiera su familia. Sin embargo, Edward se convirtió en una persona muy culta y refinada ya que era un ávido lector y un músico con un gran talento. Pero lo más aterrador de su gemelo demoníaco era que según Edward, le susurraba por la noche y no le permitía conciliar el sueño. Según Edward, su gemela diabólica nunca dormía y le susurraba en un lenguaje que parecía salido del mismo infierno. Edward aseguraba que estaba cosido a un demonio y solicitó a varios cirujanos que le separaran del terrible rostro femenino que le atormentaba, incluso aunque eso le costara su propia vida. Pero ningún médico consideró posible efectuar dicha extracción y Edward tuvo que resignarse a vivir con un demonio en su nuca. Hasta que un día, su sufrimiento fue tan grande, que aprovechando el descuido de las personas que estaban a su cargo consiguió un veneno que le sirvió para acabar con su vida cuando tan solo tenía 23 años. Tras su muerte dejó una nota de suicidio en la que agradecía a sus padres y hermanas por el cariño que le habían dado y les pedía perdón por el daño y dolor que su muerte les pudiera causar. Asimismo les hizo una última petición, que le arrancasen a su cadáver la cara del demonio que le había atormentado en vida, para que no pudiera continuar con sus demoníacos susurros en la tumba, y que la destruyeran. También solicitó ser enterrado en tierra baldía, sin ninguna cruz o lápida que pudiera marcar el lugar en el que descansaría eternamente su cuerpo sin vida. Tal vez Edward tuviera miedo de que su gemela diabólica le pudiera encontrar de nuevo. Siguiendo con el video, les mostraré una de las leyendas más misteriosas de la historia. Con ustedes, la momia del Titanic. Uno de los mitos más generalizados del Titanic es el de que a bordo iba una momia egipcia que estaba maldita y que fue causante del hundimiento del buque de los sueños. En este post vamos a demostrar que no tiene nada de verídico y que se trata, como muchas otras cosas popularizadas acerca del Titanic, de una leyenda urbana. Comencemos. ¿Cómo surge la leyenda sobre la momia maldita del Museo Británico que relacionan con el desastre del Titanic?
Esta leyenda fue lanzada por William T. Stead, periodista y defensor del misterio y espiritismo. Stead había mostrado gran interés acerca de la momia maldita del Museo Británico y además tenía reservado un pasaje a bordo del Titanic. Durante la noche del 12 de abril de 1912, varios pasajeros se pusieron a contar leyendas de fantasmas en el salón de fumadores de primera clase y una de estas inspiraron al periodista para contar a sus compañeros de viaje la historia de la momia maldita. Incluso llegó a decirles que todo aquel que contara el relato tendría un final terrible. Frederick Seward, el único de los oyentes que sobrevivió al hundimiento, se negó a repetir la historia de la maldición para no tentar a la suerte, asustado por lo que podría ocurrirle. La leyenda no tardó mucho en expandirse. 4 años después del hundimiento, la historia sobre que el desastre del Titanic había sido causada por una momia maldita se había generalizado. Un artículo de Marion Ryan el 27 de agosto de 1916 en el periódico Weekly Dispatch menciona la declaración de Sir Wallace Woodgate, que afirmó categóricamente de que no hubo tal momia en el Museo Británico y que nunca la había habido. Woodgate negó también los rumores generalizados de que el museo había vendido un artefacto a un millonario americano que lo transportaría a América a bordo del Titanic. Añadió que el núcleo de todos estos cuentos fantásticos es este. Tenemos el sarcófago que contuvo una vez la momia de una sacerdotisa de Egipto, que pudo no haber cometido malos actos en su vida. De alguna extraña manera el rumor que surgió alrededor de 2 momias, que fueron traídas a Inglaterra por personas no relacionadas en absoluto con el museo, se relacionó con el sarcófago de la suma sacerdotisa. Una de estas pertenecía al señor Ingram y se encontraba en el Museo Británico temporalmente para una exposición antes de ser vendida por el propietario a la señora Meu. Había leyendas de que esa momia ejercía una mala energía que llegó a hacer que varias personas se cayesen, pero nunca lo han verificado. La otra momia fue llevada a Inglaterra por una inglesa rica. Esta nunca estuvo en el Museo Británico, pero durante el tiempo que estuvo en Inglaterra hubo historias de que a ciertas personas le habían ocurrido extraños y terribles desastres bajo su influencia. Estas tragedias ocurrieron tan a menudo y tan misteriosamente que parecían ir más allá de simples coincidencias, y el propietario de la momia no quiso poseerla por más tiempo, por lo que se hicieron varios arreglos para llevarlo de vuelta a Tebas y enterrarlo. Estos acuerdos se llevaron a cabo en el momento oportuno y la momia de la suma sacerdotisa dispondrá de ellos todo el tiempo, pero las historias de su maldición, que se filtraron gradualmente, parece que de un extraño modo han relacionado estos hechos o han relacionado el sarcófago con el museo. Con esta información podemos ver también la mala reputación atribuida al sarcófago de la momia del Museo Británico. Aún así es muy posible que las personas que anteriormente lo habían custodiado sufrieran las desgracias enumeradas anteriormente. De hecho, el 30 de septiembre de 1916, un artículo del Leeds contiene una carta de la señorita Evans, quien dijo que le contó esas mismas desgracias el propio Douglas Murray, una de las víctimas de la maldición. La autobiografía de 1928 de William John Marner también muestra la misma información que relató el actor durante las entrevistas personales con Douglas Murray. Pero nuestro objetivo aquí no se refiere a las desgracias coincidentes que las personas supersticiosas atribuyen a una maldición egipcia. Nos preguntamos cómo, en menos de 4 años, la leyenda contaba que un sarcófago maldito iba a bordo del Titanic en 1912 y fue causante del hundimiento del buque de los sueños. Ya hemos visto el interés de William T. Stead por el sarcófago del Museo Británico, junto con el que iba en el Titanic. Pudo haber creado una asociación mental entre los dos temas en la mente de la gente en general. Curiosamente hay una excelente prueba de que, en algún momento entre 1912 y 1916, una determinada persona se refirió a la asociación mental simple y conscientemente creando la leyenda de que el sarcófago de una momia maldita iba a bordo del Titanic. La autobiografía de Peter Underwood, conocido investigador británico de lo paranormal, cuenta cómo conoció a esa pequeña gran dama, Margaret Murray, una mujer que parecía haber llevado una vida muy interesante. La pequeña gran dama vivió para ver la publicación de su propia autobiografía My First 100 Years y su vida, tal como la describe Underwood, alcanzaba desde viajes espaciales a los días de bicicletas de antes. Consiguió su doctorado en una época en la que las mujeres que lograban esas cosas eran consideradas brujas.
Margaret también estaba interesada por la egiptología y pasó gran parte de su tiempo en Egipto. Peter Underwood vio una vez una fotografía de 1,908 que la mostraba a ella cortando una momia. La razón por la que esta mujer nos interesa es porque Margaret Murray siempre mantuvo que ella creó la historia del sarcófago de la momia maldita a bordo del Titanic. Murray le dijo a Underwood que una mujer científica distinguida le había confesado una vez que creía en el ocultismo y que le había pedido que le contase la verdadera historia del sarcófago maldito del Museo Británico. Margaret decidió que si la mujer quería una buena historia, había ido al lugar correcto. Dando rienda suelta a su vena traviesa, Margaret Murray comenzó a inventarse una leyenda emocionante en beneficio de la científica distinguida. Comenzó por decirle que iba a pasar por alto todos los casos en que había habido personas heridas mientras que el sarcófago fue transportado al Museo Británico. También se saltó muchos casos de lesiones y muertes de los visitantes y personal del museo mientras que el sarcófago estaba en exposición. Le dijo que el personal del museo se alarmó tanto por estos percances que sustituyeron el sarcófago original por una réplica. Nadie notó nada extraño hasta que un arqueólogo estadounidense detectó la sustitución y amenazó con denunciar el fraude. El museo explicó la razón de la sustitución y el americano, divertido por la superstición y lo pintoresco, se ofreció a comprar el sarcófago original. El museo aceptó la oferta y el nuevo propietario subió el sarcófago al Titanic para enviarlo a Estados Unidos. Después de que el Titanic se hundiera, el contenedor flotó hasta la superficie y más tarde fue recogido por la empresa de salvamento, que transportó la reliquia a los Estados Unidos y luego esperó instrucciones del estadounidense, que seguía en Inglaterra. Pero ahora, temeroso del artefacto de la mala suerte, el propietario instruyó a los salvaguardas que lo devolvieran al Museo Británico. Estos colocaron la reliquia a bordo del Empress of Ireland, que se hundió en aguas canadienses con una gran pérdida de vidas. Una vez más el sarcófago flotó y fue recuperado. Después un alemán lo compró en una subasta y se lo entregó al Kaiser. Poco después comenzó la Gran Guerra. Margaret le dijo a Peter Underwood que sentía que había creado una historia bastante buena. Se divertía constantemente contándosela a otras personas como si fuera verdad. Murray agregó que cuando llevó a los estudiantes al Museo Británico para estudiar los jeroglíficos siempre les advertía que cualquier creyente en el ocultismo debía permanecer fuera de la sala que contenía el sarcófago. Inevitablemente muchas personas creyeron la historia de Margaret y se negó la oportunidad de inspeccionar el antiguo sarcófago. La leyenda de la maldición del Titanic aún se mantiene fuerte después de más de un siglo, pero como podemos ver no es más que eso, una leyenda. A pesar de que Margaret Murray en sí misma no es apenas conocida, su gran sentido del humor le ha sobrevivido. Es divertido darse cuenta de que una respetada profesora fue capaz de tomarle el pelo a las personas que creían en las leyendas urbanas y que más de 100 años después sigue haciéndolo. Margaret Murray tiene buenas razones para estar riéndose, ¿aún no creéis? La siguiente leyenda urbana se llama Un tren al infierno. Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren, mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque nos soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos está esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros.
La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo el tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren, mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra, pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos, envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaba vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador», dijo mientras levantaba con un solo brazo el hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. «Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos», dijo el falso mendigo que al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. «Vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo». Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Siguiendo con las leyendas urbanas. Vayamos con una de las más oídas. Trollface. La oscura leyenda de este meme. Bien, todo comenzó en 2008 cuando el usuario Wine publicó en DeviantArt un divertido cómic sobre el trolleo en internet. Pero la gran mayoría no conoce el terrible secreto que se esconde tras esta cara de apariencia inofensiva. No todo el mundo sabe que el verdadero autor de este personaje, Henry Lee Lucas, es un pedófilo estadounidense y famoso asesino en serie, a quien se le probaron al menos 11 asesinatos. Comenzó su carrera delictiva con su madre. La asesinó con un cuchillo de cocina. Por ese crimen el tipo cumplió una sentencia de 15 años. Después de su liberación, comenzó la masacre. Tras su detención, confesó estar satisfecho de 300 asesinatos, de los cuales solo 213 pudieron considerarse como más o menos plausibles. Henry fue condenado a muerte, pero más tarde la sentencia fue sustituida por cadena perpetua. A los 64 años de edad murió en la cárcel. Su habilidad para pintar al moderno Trollface es apreciada hasta nuestros días. Quizás no tenga nada que ver con el asesinato, pero como dicen los psicólogos, es una descripción de un estado de ánimo en el momento de la violencia, expresada en una sonrisa de malévola astucia, con el ceño fruncido. La primera imagen apareció en su celda, donde estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. La segunda imagen de esta historia es la pintura encontrada en el sótano, donde una niña de 7 años fue violada. Y para terminar con este video, vayamos a una de las leyendas más aterradoras que les dará mucho miedo. A Duke, la película maldita que Hollywood nunca te enseñará.
Cuando hablamos de cine maldito dentro del mundillo de Hollywood, siempre vienen a la mente películas como Poltergeist, donde muchos actores, como por ejemplo la dulce niñita que era secuestrada por los espíritus, murieron en circunstancias extrañas. En La Profecía, una serie de accidentes y desastres muy significativas azotaron la producción desde el primer día de rodaje, e igualmente mucha gente atribuye como maldición la serie de desgracias que le sucedieron, y a día de hoy todavía le ocurren, al realizador Roman Polanski por haber dirigido la película La Semilla del Diablo. Estas tres películas tienen como patrón principal que tocan temas normalmente oscuros o tabú relacionados con los espíritus y los fantasmas o directamente con el demonio. Por el contrario, Atuk era una novela escrita en 1963 por el escritor Mordecai Richler, cuyo título era El incomparable Atuk, donde un simpático esquimal cambia su iglú y el pasar una vida cazando focas y luchando contra osos polares por la jungla urbana de Manhattan en Nueva York. La novela está hecha en clave de humor y no tiene nada que ver con Lucifer o las ánimas de los difuntos, y ni siquiera es que el argumento de un giro dramático revelando que Atuk es un asesino en serie que se dedica a cargarse gente en Central Park con su arpón de cazar focas, o que realmente es un caníbal que mata a transeúntes neoyorquinos para devorar su carne como en la película Terror en el Mar Egeo, ni muchísimo menos. Es una novela en clave de humor, representando el choque cultural de una persona que cambia los icebergs del Ártico por los rascacielos de Nueva York. Sin embargo, este libro, cuando fue llevado a guión de cine por el guionista y de televisión y cine Peter Gusowski, las cosas se volvieron bastante oscuras, sobre todo para todo aquel que echase un vistazo al guión de esta alegre comedia. La primera víctima fue el actor John Belushi, conocido por la mítica Blues Brothers, el cual en 1982 leyó el guión de principio a fin y se mostró muy entusiasmado con la idea de interpretar a Atuk. Sin embargo, una semana después de firmar el contrato, moriría de una sobredosis de Speedball, cóctel letal de cocaína mezclada con heroína. Como nota añadida, su muerte dejó el puesto vacante en Cazafantasmas, puesto que Belushi interpretaría al ligón empedernido y líder del grupo cazador de entidades ectoplásmicas Peter Venkman, papel que luego recayó en el actor y humorista Bill Murray. Tras dejar un tiempo que pasase el duelo, en 1987 volvieron a intentar hacer el largometraje de Atuk. En este caso decidieron ofrecerle el papel al actor y comediante Sam Kinison, el cual aceptó, e incluso llegaron a rodar un par de escenas para la película. Sin embargo, debido a la personalidad excéntrica y algunas veces irritante de este actor natural de Washington, hizo que el señor Kinison abandonase de buenas a primeras el proyecto, causando un verdadero quebradero de cabeza a los productores. Sam Kinison encontraría la muerte en 1992, cuando mientras conducía su coche fue arrollado por un camión conducido por un adolescente borracho. Tras dejar otros 7 años el proyecto parado, y pensando en el popular dicho de a la tercera bala vencida, decidieron enviarle el guión al popular actor John Candy, el cual estaba en la ciudad de Durango, México, rodando a Gonseast. Una suerte de parodia de las películas del oeste antiguas. John Candy fue encontrado en la habitación de su hotel en México, muerto de un ataque al corazón, y al lado de su cadáver estaba el guión de Atuk abierto por la primera página. Además, ese mismo año de la muerte de Candy, 1994, Atuk mató 2 veces, puesto que en noviembre del mismo año, el guionista y actor ocasional Murray O'Donoghue, que era amigo tanto de Belushi como de Kinison, y que además ayudaba a coescribir algunas escenas de la película, fallecía de una hemorragia cerebral. En estos momentos el proyecto quedó congelado y los productores no querían ni oír hablar de la película del alegre esquimal en Broadway, pero en 1997 una productora independiente decidió comprar los derechos de John, readaptándolo por enésima vez y contratando al actor Chris Farley, los Caraconos, la salchicha peleona, para interpretar a Atuk. Justo a una semana antes de ponerse a rodar, Farley aparece muerto de una sobredosis. Asimismo dejó vacante el papel para el ogro digital Shrek. Y por si eso fuera poco, antes de que Farley falleciese, le enseñó el guión a su amigo el actor y actor de doblaje Phil Hartman, conocido por poner voz a los personajes Lionel Lutz, Troy Plurey y al bebé personaje de Lyle Lanley en Los Simpsons, y de hecho iba a pedirle que trabajase con él en la película interpretando a un personaje secundario. Unos 6 meses después de la muerte de Chris Farley, Phil Hartman recibió un disparo en la cara que lo mató en el acto. La autora del crimen fue su esposa Brin, a la que Phil había amenazado abandonar si no dejaba las drogas. Cuando Brin se vio acorralada por la policía, ella misma decide suicidarse.
Y ahora ya sabéis por qué en Los Simpsons ya no aparecen ni el actor de Springfield Troy McClure ni el chapucero letrado Lionel Hutz. Desde entonces, el guión maldito de Atub reposa en algún frío y profundo sótano de Hollywood en algún cajón cerrado por 7 llaves, junto al cuerpo congelado de Walt Disney, el laboratorio donde están creando un virus zombie y la factoría donde están creando replicantes asesinos con el aspecto de Marilyn Monroe, y la pertenece a la mitología de Hollywood, como broche final y paradójicamente, el autor de la novela Mordecai Richley y el padre de la bestia el guionista Peter Gusowski nunca sufrieron maldición alguna y fallecieron en el año 2001 y 2012 respectivamente tras tener una vida plena y llena de éxitos. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Lamento otra vez la tardanza. Pero prometo no tardar de nuevo. Por lo que para la siguiente parte de mi serie de leyendas urbanas de la internet, les pediré que me dejen en los comentarios sus leyendas que quieran que sean contadas en esta serie. Bueno, hasta aquí le dejamos y de parte de Naruto 17 y de Super Pollo nos despedimos, hasta la próxima. Y recuerden. Game over.